Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, recibimos a Valeria Cayano, a Soledad González, integrantes de la Intersocial Feminista, para conocer los reclamos, las reivindicaciones de este año. Bienvenidas a las dos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría comenzar antes que el principio. ¿Por qué hoy conmemoramos, por qué hoy no festejamos? ¿De qué tenemos que hablar en esta jornada en la visión de la Intersocial? ¿Por qué hoy conmemoramos? Porque hace un siglo y pico que mujeres obreras, socialistas y comunistas definieron tomar el 8 de marzo como una fecha para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que en el principio del siglo anterior eran muy pocos los derechos que tenían las mujeres. Y es una fecha que ha ido evolucionando a través del tiempo, ya que la ONU lo toma y amplía el concepto es el Día de las Mujeres, ¿no? Más allá de las luchas sindicales por igualdad de salario, que seguimos peleando más o menos por lo mismo, ¿eh? Eso es lo peor, que uno cuando va a leer la historia o escuchas a alguna historiadora te sorprendes de que las reivindicaciones son muy similares en algunas cosas. Hemos avanzado de todas formas. Podemos decir que hoy, 2023, quedan muchos aspectos por mejorar, pero esas luchas de tantas mujeres a lo largo de un siglo, como señalaban recién, han dado sus frutos. A ver, sin lugar a dudas, avances han habido, ¿no? No en vano, en un día como hoy, en un espacio de comunicación abierta, masiva, como es un medio televisivo, estos temas, ¿no?, ocupan la agenda, ¿no?, cuando antes eran manifestaciones o reivindicaciones de algunas mujeres organizadas en algunos puntos, en algunas ciudades, ¿no? Hoy estamos hablando de que hay una movilización general en el país. Nosotras tenemos relevadas en el entorno de 40 espacios de movilización a lo largo y ancho del país, en localidades, en ciudades, capitales departamentales, en pequeñas localidades en donde de estos temas estamos hablando. Hemos, sí, sin lugar a dudas, aumentado los marcos normativos que protegen o visibilizan las desigualdades estructurales a las que las mujeres a lo largo de la vida nos enfrentamos en materia de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la igualdad salarial, a la representación política, pero indudablemente hay brechas, ¿no?, que al día de hoy se mantienen, ¿no? Y hay penalizaciones por el hecho de ser mujeres que hoy seguimos enfrentando. Que están contempladas dentro de la plataforma reivindicativa de la proclama que se leerá hoy, me imagino que más sobre las 20 horas, así en la explanada de la universidad. Y sobre eso quería consultarles, porque hace algunos días a la Plaza de las Pioneras se dio a conocer por lo menos esas reivindicaciones que estarán presentes, y entre ellas decían, no modifica mucho lo de años anteriores, pero sí hay algunos aspectos y en eso me quiero detener. Por ejemplo, el caso de las mujeres que muchas veces terminan siendo condenadas por el ingreso de droga a los recintos carcelarios, que no se comprende el contexto, más allá que hay alguna iniciativa que pretende modificar alguno de estos aspectos. ¿Qué otro punto va a estar contemplado allí en esa plataforma? Tenemos desde la subrogación de vientres, nos hemos posicionado en contra de la media sanción que tiene un proyecto de ley de ampliar los nexos familiares para que otras mujeres cursen embarazos de óvulos y espermas de otras personas que quieren ser padres biológicos y por algún motivo no pueden serlo. Y nosotros estamos radicalmente en contra de la subrogación de vientres, porque en realidad consideramos que son vientres de alquiler, es la cosificación absoluta de mujeres pobres. O sea, lo que funciona en el mundo en realidad es que se paga por eso. Se supone que ese proyecto no tiene un rédito económico, ¿no? Se supone, pero abre la puerta a que lo tenga de una manera solapada. Esa es la preocupación. Sí. Porque de hecho lo que sucede, ¿por qué se amplían los grados de cercanía familiar? Porque ni tu madre, ni las madres, ni las hermanas de esas personas prestan su capacidad de gestar a su propia familia
porque eso no funciona, porque si no estaría cubierto esa necesidad por tu círculo cercano, de primer grado. ¿Por qué no pasa eso? Porque eso en realidad no sucede, porque cursar 9 meses de embarazo no es una experiencia cualquiera, no es cualquier cosa. ¿De quién es ese hijo después? ¿Es de la mujer que lo carga, 9 meses? ¿O es de los que tienen los genes originales? ¿No? ¿De quién es ese hijo? ¿Qué pasa con esa mujer si cambia de opinión en el curso de ese embarazo? Y un gran problema ético sobre que estamos fomentando la compra y venta de bebés. O sea, hay un problema de la infancia muy grande con eso. Una discusión pública en torno a estos temas que son indudablemente de muchísima sensibilidad para unas y otras personas, dependiendo en qué situación estén. Pero es una conversación que de alguna manera, en la medida en que involucra a la mitad de la población, se da en algunos espacios y se da por parte de algunos actores y no en un marco de discusión más amplio. El tema pobreza también va a estar presente hoy, la feminización de la pobreza, el tema del acceso a la alimentación, ¿no? Porque todo eso está cortado quizá por la pandemia y las realidades que, digamos, potenció justamente esa situación que vivimos. Sí, de alguna forma, uno de los ejes transversales que nosotras este año, en el marco de esta conversación más amplia, que es la plataforma 8M, donde la Intersocial Feminista, junto a otras organizaciones que no la integran, buscó generar un espacio de articulación, fue poner, bueno, en el centro aquellas mujeres que están en situaciones de mayor vulneración de derechos, ¿no? Y bueno, si repasamos algunas cifras que se han ido publicando a lo largo de este año, ¿no? Este primer año sin pandemia o sin la pandemia como en el centro de la conversación y en el centro de la mirada de todos y todas, ahí vemos, ¿no?, cómo en realidad hay una situación económica y una situación social que vuelve a golpear sobre los mismos cuerpos de siempre, ¿no? Frente a una situación de recesión o crisis económica, esos fenómenos impactan más directamente en las mujeres y como impactan las mujeres, también impactan las infancias profundamente. Entonces, ese eje de conversación es importante ponerlo en el centro y ahí, frente a lo que empezó inicialmente siendo una respuesta solidaria a la pandemia, las mujeres de muchísimos barrios y muchísimas localidades de todo el país se pusieron al hombro sus propias comunidades, porque es por lo general, ¿no?, y el centro de lo que queremos reivindicar, que allí, cuando el Estado no está, somos las mujeres con nuestro trabajo no remunerado al servicio de la comunidad, las que les ponemos el hombro a las situaciones más complejas. Bueno, hoy de hecho los datos oficiales se van a presentar en un ratito a las 11 y se va a hablar de que las mujeres dedicamos el doble del tiempo a trabajo no remunerado, y también teníamos a Mónica Botero hace un rato, directora de InMujeres, hablando de que por cada 100 pesos que gana un hombre por hora, según las últimas encuestas, las mujeres ganamos 78,4, ¿no? Hay una diferencia que es poco discutible. Exactamente. Y en épocas de discusión de una reforma de la seguridad social, sí será importante contar con esa información y de alguna forma aportarla en el centro de la conversación de las decisiones que se tomen para el sistema de protección y seguridad social que nos involucra a todos y todas. Indudablemente se está procesando una reforma jubilatoria en donde poner el foco sobre la situación de las mujeres tampoco lo vemos de forma clara en los análisis y en las exposiciones de motivo y en las medidas que allí se proponen. Por eso es un eje que levantamos fuertemente en lo que es el espacio de movilización de este año, en el eje de la proclama. La mayoría de las mujeres dedicamos las 2/3 partes de nuestro tiempo a trabajos no remunerados. Trabajos que de alguna forma no están visibles, no aparecen en la protección social del trabajo, ¿no?, en el régimen de la seguridad social. Y si a eso sumamos que ganamos el 78% de lo que gana un varón, bueno, ¿a qué condiciones, ¿no?, a qué protección en los años
de edad adulta vamos a alcanzar, ¿no? También si miramos que nuestra tasa de empleo es del 38% en relación a los varones, de alguna forma hay marcos y mecanismos de protección asociados al trabajo que ya partimos en una situación de desigualdad. Y si procesamos una iniciativa de reforma y rediscusión de cuál es el sistema que nos va a proteger, ¿no?, a los trabajadores y a las trabajadoras, estos temas tienen que estar visibles. Tienen que estar visibles por todos los interlocutores, por todas las personas que están involucradas en esta conversación, que tenemos que ser todos y todas. La violencia física, los femicidios, la violencia vicaria también van a estar presentes, ocupando un lugar, me imagino, fundamental dentro de estos reclamos. Sí, el año pasado, en las estadísticas que nosotros manejamos, fueron asesinadas 45 mujeres en el 2022. ¿Todas se califican de femicidio? ¿Se tipifican? No, pero ahí hay una diferencia, ahí hay un problema lo que pasa. Que lo que la justicia califica de femicidio podemos o no compartirlo, porque eso tiene que ver con las pruebas y con una cuestión que es de otro orden y con la mirada del juez o jueza que esté a cargo de la causa, ¿no? Hay causas que no han sido tipificadas de femicidio y para nosotras es muy obvio que sí lo son. Entonces, cuando los números oficiales creo que hablan de 28, si mal no recuerdo, y vos decís, ¿y qué pasó con las demás? ¿Dónde están las 18 restantes? No son pocas, no es un número menor la diferencia. Y sin duda la principal razón por la que las mujeres somos asesinadas es por una cuestión de género. O sea, es ese hueco de incertidumbre donde está ubicado, ¿no? Entonces, bueno, en realidad mataron 45 mujeres. Ese dato es seguro, ¿no? Porque las muertes se cuentan seguro. Y comparado con las estadísticas de los años anteriores, es el pico más alto que tenemos desde los 2000 en el registro que nosotros seguimos, el de feminicidio.ui. Mataron 8 niños. Padres asesinaron 8 niños en el marco de situaciones de violencia de género, como castigo a esas madres, ¿no? Matarlas en vida. Padres y parejas, ¿no? Sí, principalmente padres. Sí. O sea, para entenderlo un poco más, son niños que fueron violentados y asesinados por cuestiones de pareja o hacia esa mujer, le terminan generando violencia a sus hijos. Sí. La violencia utilizan a los niños como forma, como herramienta para hacerle daño a esas madres. Por ejemplo, asesinándolos y dejándolas a ellas en vida, ¿no? Muertas en vida con un sufrimiento infinito, ¿no? Se suicida el asesino, asesina a sus hijos, niños de, situaciones realmente terribles, ¿no? Si algo positivo, por llamarlo de alguna manera, podemos sacar de esta situación es que ahora tenemos la mirada de que podemos diferenciar, ¿no?, de ese tipo de violencia, de la violencia basada en género, de las desigualdades, etcétera. Siempre tenemos ahí como un problema y es que nos pasa siempre, que es que avanzamos y viene la contraola, ¿no? Porque avanzamos en conciencia, avanzamos en nombrar los problemas, en tener mayores conocimientos de cómo funciona la violencia, pero a la vez te aparecen iniciativas legislativas que están a punto de aprobarse para flexibilizar la protección que hemos podido ir avanzando, logrando contra los niños. Por ejemplo, argumentando que hay una cantidad enorme que inventan de denuncias falsas de madres para separar a sus hijos con medidas cautelares que no deberían... Mi pregunta era esa, ¿cómo están viendo las respuestas que da el Estado a esa situación que, ahora desnaturalizamos, ¿no?, con una mirada, por lo menos las nombramos, pero por otra parte están las respuestas que el Estado debe dar, ¿no? Y las respuestas son muy malas, ¿no? La ley integral sigue sin presupuesto, que es parte de la proclama. Por ejemplo, o sea, no terminamos nunca de avanzar en algo que nos conforme realmente. En el inicio de este periodo legislativo, en el presupuesto nacional, se votó que se presupuestaran 3 juzgados especializados de género en el interior del país. Hasta ahora solo inauguraron uno, el de San Carlos. Las defensoras de oficio, la Comisión de Género, está denunciando las condiciones pésimas del local donde se instaló el juzgado especializado. Las víctimas mujeres se encuentran en la misma habitación con los agresores. Así atienden... Que ese era uno de los objetivos contrarios que perseguían estos juzgados multimateria, o por lo menos que
podía abordar la integralidad de la violencia, evitando que se cruzaran el agresor con la denunciante, sí. Los niños que tuvieran también, porque esos niños, ¿qué pasa cuando sus papás están en medio de una disputa de este tipo? También el acogerlos, el cuidarlos, ¿no se está presentando? Sí, no, a ver, precisamente, como decía Soledad recién, la Comisión de Género de la Asociación de Defensores Públicos estos días hizo visible, ¿no?, las condiciones de este nuevo juzgado tan esperado, tan necesario como es el de San Carlos. Los juzgados multimateria, el lugar central que ocupan desde el análisis que desde las organizaciones especializadas en el abordaje de violencia de género aportan, es que de alguna forma hoy, antes de la ley y mientras los juzgados no existan, una vez que se da una denuncia se disparan diferentes dimensiones de la vida de esa familia, ¿no?, de esa mujer, y si tiene hijos con la persona agresora, ¿no?, que deben resolverse. Mientras no existan juzgados multimateria, lo que hay es una peregrinación por distintas instancias y sedes judiciales en donde la mujer, y en el caso que involucre hijos e hijas, también sus hijos e hijas, transitan, ¿no?, planteando cuál fue la situación para resolver, indudablemente, si hubo lesiones desde lo penal, desde el derecho de familia, para establecer cómo van a ser los marcos de cuidados, tenencias, pensión alimenticia. Si comparten un bien, también hay que poder resolver, ¿no?, y ordenar ese tipo de situaciones. Los juzgados multimateria, el foco que tienen es, primero, que tienen que tener al frente personas especializadas, ¿no?, que desde esta mirada, ¿no?, de una ley integral puedan estar iniciando acciones y tomando resoluciones sobre cada una de estas dimensiones que afectan la vida de las personas y de alguna manera eso en un proceso único, ¿no? Las condiciones para tener una justicia especializada en género tiene además que tener algunas garantías de cómo se instrumenta, ¿no? Si yo he sido violentada y voy a una instancia judicial y tengo que antes de la audiencia esperar en la misma sala de espera en donde está mi agresor, indudablemente ahí hay un proceso de revictimización que no lo está haciendo el agresor, lo está haciendo el propio sistema de justicia, en tanto no garantiza algunas condiciones mínimas para que yo me pueda sentir segura. Me quedé pensando en un aspecto que manejó Soledad recién sobre esta contraola que se presenta por momentos y pienso en algunos casos puntuales, ¿no?, que han ocurrido en este último tiempo. Tal vez hay situaciones de violencia falsas que es inevitable poder abordar ese tema también. Hay casos cercanos que tenemos que nos ha tocado de padres que hace 2 años que no pueden ver a sus hijos. El caso de Argentina con Lucio. Todo esto, ¿cómo se analiza desde la mirada de las organizaciones feministas de lo que ha ocurrido con esos casos puntuales? Digo porque también en esa contraola son los que en definitiva se terminan utilizando como argumento en contra de los movimientos feministas. ¿Qué abordaje se hace? Bueno, primero, los fenómenos sociales no se definen por un caso. O sea, lo que sucedió con el niño en Argentina y su madre y la pareja de su madre es una atrocidad que es excepcional. No es lo que se da habitualmente que las madres asesinen a sus hijos y los maltraten durante tanto tiempo en los niveles de maltrato que lo condujeron a la muerte, ¿no? El homicidio de ese niño. Pero es la excepcionalidad, ¿no? Eso no es lo que sucede. Hay denuncias falsas. Tú decís, hay niños que no ven hace 2 años al padre. Nosotros conocemos, porque trabajamos en temas de violencia, sí casos que hace 3 años que no ven al padre. Padres que están denunciados de abuso sexual, donde hay indicadores realmente alarmantes sobre el abuso sexual. Claro, si vos sos familiar, amiga del padre, bueno, esa versión no la tenés de la historia y tampoco seguramente hayas accedido a los expedientes judiciales para saber qué está diciendo la otra parte y qué han comprobado profesionales. Cuando
la justicia instala medidas cautelares, sí, en principio tenés 6 meses como automáticos, que a veces son 3, no siempre son 6 y a veces no son nada. No siempre se aplican a los niños, eso no es cierto. Pero supongamos que sí que se aplican las 6 meses. Si no hay ningún indicador de que esos niños están sufriendo violencia por parte del denunciado, esos 6 meses se terminan. O sea, no es verdad que están años y años y años en... Y no es verdad que alcanza con que una madre diga, él hace tal cosa. Eso no es verdad. Sí. Hay pruebas de muchos tipos. Hay informes escolares, informes médicos. Porque en general las madres, cuando llegan al punto de que la denuncia se concreta, hay un recorrido anterior. Ningún juez, ninguna jueza ante una madre que dice, ay, a mí me parece que... No, eso no existe. Eso es creer que los operadores de justicia no entienden nada. No sé, qué es... La gente va a la justicia. Sí, a veces se dice como que solamente denunciar ya se da por hecho que se no. Pero eso es un desconocimiento del funcionamiento. Un desconocimiento de cómo funciona. Vos haces una denuncia, hoy sí, se aplican medidas automáticamente, pero tú tenés inmediatamente una audiencia presencial con tu abogado y él con su abogado, si no hay de oficio ambos, ante un juez para probar y hablar y mostrar qué pasa en esa relación. No es verdad que no hay nada más que un... Y hay. La gente parece que no nos damos cuenta a veces que vivimos en un mundo hiperconectados. Los celulares son una fuente de prueba inacabable, no solo con el caso Esteciano, también casos de violencia de género. Quiero decírselos, porque las mujeres me dicen, señores, abrís los celulares de esas mujeres que acompañamos nosotras y son... un mar de amenazas, de insultos, de agresiones, de pruebas. O sea, entonces, en realidad la justicia actúa ante pruebas. Sí, lo que nos sucede, que es una falla, que tiene que ver con lo que Valeria decía hoy sobre los juzgados multimateria, es que lo que nunca funciona es la fiscalía. Porque la justicia penal en violencia doméstica se activa, salvo que cuando te encuentran muerta, básicamente, o casi muerta, que son intentos de femicidio y femicidios. Porque incluso en los delitos sexuales, donde también actúan, pasas 4 años y no pasa nada. Porque además muchísimos el abuso sexual infantil sí requiere una prueba para culpar, para sentenciar al agresor realmente por abuso sexual, una cantidad de solidez de prueba que a veces no se tiene. Entonces, esos casos quedan en un limbo. Hay convicción absoluta de parte de los jueces y la personal judicial que actúa, pero no alcanza esa convicción para probarlo. Entonces no lo podés llevar preso. Y ahí queda un limbo de desprotección de padres que dicen que no saben por qué no ven a sus hijos hace 3 años. Yo les diría a todas las personas que creen que estas personas que hace muchos años que no ven a sus hijos es por nada, que no, que si pueden, traten de escuchar la otra campana, observar la otra campana, porque en general hay elementos para que esto se establezca. No debería ser 3 años que no hubiera justicia, no debería ser. La justicia debería garantizar rapidez y oportunidad a todos. Primero las víctimas, Primero las víctimas, primero los niños, que deben tener garantizados sus derechos sin lugar a dudas. Pero eso no pasa. Bueno, ahí tenemos a los defensores de oficio pidiendo recursos para ellos, a la fiscalía saturada pidiendo recursos para ellos, un poder judicial que sigue teniendo, el otro día hubo una noticia, toneladas de papeles impresos en el mundo de las telecomunicaciones. Eso es presupuesto. Ya nos quedan poquitos minutos y para no quedarnos solo con el tema violencia, que muchas veces tenemos la tentación porque es terrible y porque cuesta vidas. Bueno, pero para ir cerrando un poco me gustaría abordar el tema de por qué movilizarse hoy y hablar un poco de qué significa ser feminista en el día de hoy, teniendo en cuenta que existen muchos tipos de feminismo y bueno, que a veces algunos términos crispan, ¿no? Sí. Si decimos género, si decimos disidencias, si decimos feminista, crispan un poco los ánimos, ¿no? Es que muchas veces es hasta un insulto decir, hay gente que lo utiliza, esta feminista, esta feminazi, esta... Sí. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, de alguna forma, ¿no? En la medida en que estos temas generan movimientos, ¿no? Y de alguna forma nos movilizamos cada vez más.
muchísimas mujeres, por suerte también algunos varones que deciden acompañar sin protagonizar, ¿no? Que eso es también un elemento central. De alguna forma es poner en discusión todo, ¿no? Es cuestionarnos, ¿no? La forma que nos hemos dado para organizarnos como sociedades, ¿no? Las formas en las que producimos las relaciones sociales, culturales, los vínculos, ¿no? Pensar, bueno, sí, la violencia de alguna forma es la cara más extrema, ¿no? La violencia femicida, la violencia vicaria, de la que estábamos hablando hace instantes. Pero de alguna forma tiene que ver, ¿no? Con cómo hemos decidido y sostenido culturalmente la forma de organizarnos, las formas de vincularnos. Y bueno, el feminismo viene a cuestionar eso, viene a cuestionar esta relación de desigualdad, ¿no? Estos mecanismos de opresión que sostienen esa desigualdad y que hace que las mujeres participemos, ¿no? O hayamos participado en la historia de forma secundaria. De alguna forma viene a cuestionarlo todo, y cuando un movimiento como el feminismo a lo largo de todos estos años viene a cuestionarlo todo y viene a decir hay otra forma de hacer, de producir desigualdad, porque hay, de alguna forma, está en algunas voces detractoras está esto de el supremacismo de las mujeres, ¿no? Y de ahí ese insulto que viene o deviene en feminazi. Ser feminista es sinónimo, ¿no? De que se quieren apoderar de todo, de los niños y de alguna forma violentar a los varones. No, señores y señoras. El feminismo no quiere violentar a nadie, en realidad quiere producir otra forma social de podernos vincular, en una cultura de no violencia, en una cultura y en una producción de relaciones afectivas, familiares, comunitarias, en donde se plantea la igualdad y el respeto del otro o de la otra por el simple hecho de que el otro existe e importa, ¿no? Entonces, de alguna forma, obviamente, ¿no? Poner estos temas en discusión hace que quienes tienen u ocupan algunos centros de poder, como esto viene y le discute y le disputa, ¿no? Ese espacio, tiene un movimiento, hay un contramovimiento. Dos palabras, ¿por qué sumar las llamadas disidencias al movimiento feminista, que también forma parte de la convocatoria de hoy? Bueno, ahí hay una cuestión, hay un término que a veces se dice, ¿no? Que es la interseccionalidad. Indudablemente los problemas no nos afectan de forma igual a todas las personas, ¿no? Dentro de las mujeres hay distintos niveles, ¿no? O distintos niveles de afectación en función de la situación en la que estamos. Indudablemente las disidencias, las personas de los colectivos LGBTQ+, tienen algunos niveles que se van superponiendo. No es solamente una cuestión de acumulación de dificultades, sino en ese cruce. Si lo pensamos en las mujeres, pensemos en las mujeres con discapacidad, ¿no? Si nos miramos con una compañera que tiene exactamente el mismo nivel educativo, las mismas posibilidades de circulación, indudablemente en un mundo en donde hay un enfoque capacitista, ¿no? Sobre las personas, esas compañeras no acceden a las mismas oportunidades. Lo mismo pasa con las mujeres afro e indudablemente lo mismo pasa con las mujeres trans. Ahí hay un universo de opresiones, de desigualdades que impactan fuertemente sobre las condiciones de poder tener una vida libre de violencia, una vida en condiciones de desarrollo pleno que el resto de las mujeres. La convocatoria de la Intersocial es hoy a las 18 horas en Plaza Libertad, con hombres, sin hombres. Nosotros siempre marchamos, decimos que por supuesto a la marcha puede ir cualquier persona y los hombres van atrás, al final, a la cola de la marcha. No son los protagonistas este día de hoy. Y sí, me gustaría recalcar, que creo que no lo dijimos claramente, y es que hoy marchamos con las mujeres de Ollas y Merenderos encabezando la marcha, porque es parte de esta consigna que acordamos con las demás organizaciones este año de lucha feminista contra el hambre y la opresión, tratando además como
de hacer muy visible todo el trabajo doblemente no remunerado que hacen y vienen haciendo hace 3 años estas mujeres, alimentando a gran parte de nuestros niños y niñas y de la población en general. Y Mujeres no va a participar de la marcha, Mónica Botero. Bueno, no va a estar en el país, pero dijo que no participaría igual porque no está No, hoy estaba acá. de acuerdo. Hoy estaba acá, pero creo que no va a participar. La vicepresidenta también ya hace unos años que no participa. ¿Cómo ven eso ustedes? Nosotras creemos que la marcha no es una marcha, realmente es una marcha, más no es solo lo que queremos, es que es lo que pasa. Es una marcha convocada por diferentes organizaciones, diferentes feminismos, que les damos improntas distintas, que tenemos características distintas, que hacemos focos en temas distintos y que sobre todo es una marcha tan grande porque es heterogénea y lo que nos une, creo que a todas las personas que estaremos hoy en 18 es la lucha contra la desigualdad de género. Podemos tener estrategias distintas, podremos hacer focos distintos, pero ese objetivo final creo que es el que nos conduce a estar a la misma hora, en el mismo lugar, en la principal avenida del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista. Estábamos conversando con la Intersocial Feminista a propósito de este Día Internacional de las Mujeres. 9 de la mañana, 21 minutos.